establecemos comunicación a esta hora con Abelino Martínez, que nos va a contar de una situación de desalojo en la comuna de Ñuñoa. Estamos revisando imágenes, tú nos cuentas los hechos que hay detrás de estas personas que también por la imagen se van detenidas por la Policía de Investigaciones. Sí, muy buenas tardes, Viviana. Buenas tardes a todos en sus casas. Más de 1 año y 3 meses se demoró la señora Rosita Garrido en poder recuperar su casa, la que en febrero del año pasado fue tomada por una banda criminal dedicada a usurpar viviendas que se encuentran desalojadas por diferentes motivos, ya sea porque sus dueños están en un proceso de mudanza, por ejemplo, que es lo que ocurrió en el caso de la señora Rosita. De hecho, sus padres se iban a mudar a esta vivienda que tenían arrendada, se las entregaron y en ese proceso aparece este grupo de personas, 5 en total, una banda criminal que básicamente lo que hacen es usurpar esta vivienda y luego comienzan a subarrendarla. Tenían 6 viviendas tomadas en la comuna de Ñuñoa. Esta es la primera que es desalojada. Lo más probable es que dentro de los próximos días estas otras 5 viviendas que manejan estos individuos también sean desalojadas. Finalmente, la Policía de Investigaciones, tras más de 1 año de investigación, logró conocer el modo de operar de estos individuos. Les decía yo, lo que hacían es usurpar estas viviendas que se encuentran desalojadas por diferentes motivos, pero que tienen propietarios. Cuando sus propietarios llegan al lugar y se percatan de esta situación, estos individuos lo que hacen es mostrar documentación falsificada, contratos de arriendo, y allí comienza a entramparse básicamente dentro de la burocracia de la justicia chilena todo el proceso, y es por eso que finalmente, después de más de 1 año, esta señora logra recuperar su casa, pese a que en estos contratos de arriendo el nombre que figuraba como el dueño de la vivienda no eran ni siquiera sus padres. De hecho, sus padres murieron en el proceso esperando poder recuperar su casa, lo que finalmente logró durante esta mañana la señora Rosita Garrido, quien fue contactada por la Policía de Investigaciones, quienes le informaron que finalmente los tribunales de justicia habían emitido una orden de captura contra 5 individuos que son los dedicados a tomar estas casas y luego subarrendarlas. Había más de 8 y 9 personas aproximadamente viviendo al interior de esta vivienda, la cual estaba completamente destruida. Nosotros hoy durante la mañana logramos conversar con la dueña de este inmueble, quien pudo recuperarlo. Esto fue lo que nos señaló. Febrero o marzo del año pasado, del año 2020, se metió gente que la ocuparon durante la noche, se metieron por los tejados y entraron en forma así, una ocupación ilegal. Pero después salieron con que tenían un contrato de arriendo, que lo sacaron de una notaría y por supuesto era falso porque mis papás jamás habían firmado ese contrato ni nada. Es gente de malos antecedentes que se han tomado varias casas, no era gente, hubiera sido gente que se pudiera conversar con ellos. Yo vine varias veces, jamás me dejaron hablar con ellos. Todavía estoy como así como mareada porque fue tan de repente todo, y ver la casa en las condiciones que quedó, y ahora hay que ver cómo se saca todo esto, entregar las cosas a la gente que estaba acá. La casa estaba en condiciones deplorables. Incluso los sujetos tenían gallinas al interior de esta vivienda, algo que por supuesto llamó bastante la atención de su dueña. Ella decidió denunciar esta situación en febrero. Ahí ella nos relataba que estos individuos saltaron las rejas y básicamente se tomaron esta casa durante la noche. Tras realizar la denuncia comenzó una investigación, la Policía de Investigaciones, que determinó que estos individuos habían hecho lo mismo con otras 6 viviendas de la comuna de Ñuñoa, viviendas bastante grandes, tenían más de 8 piezas cada una, y estos individuos las subarrendaban por alrededor de 180.000 pesos cada una de estas piezas. La Policía de Investigaciones logró detener a 3 de ellos durante esta mañana. Todos van a ser acusados por usurpación de domicilio. Lamentablemente en nuestro país ese delito tiene una pena bastante baja, es solamente una pena de multa. Sin embargo, la investigación de la policía ha logrado determinar que había una asociación ilícita para que estos individuos se tomaran propiedad privada y luego la subarrendaran y lucraran además con ella, sin responder por supuesto a sus dueños reales. Es por eso que ahora arriesgan incluso hasta 3 años de cárcel efectiva. Así nos lo señalaba el abogado de la señora Rosita Garrido, quien estuvo realizando todas las diligencias necesarias para poder finalmente desalojar a estas personas de ese inmueble, personas que además amenazaron en varias oportunidades a su dueña. Incluso durante el allanamiento que se realizó esta mañana se encontró munición de guerra al interior y también arma blanca básicamente. Escuchemos lo que nos decía el abogado de la señora Rosa Garrido.
culminó con la detención de al menos 3 personas, las que serán formalizadas por el delito de usurpación violenta, uno de ellos por el delito de posesión de munición y además otros delitos según digamos lo que dé cuenta la investigación que está en pleno desarrollo. Lo que va a solicitar esta parte que se entienda que son penas en este caso de presidio y como son personas con antecedentes penales que a lo mejor no tienen derecho a una pena sustitutiva, son de cumplimiento efectivo. Podría llegar incluso a 3 años si se acredita y el tribunal acoge la circunstancia agravante e incluso podría ser una pena mayor si luego se condena por una asociación ilícita de personas que se dedicaban a cometer este delito pero bajo una organización. Los 3 individuos que lograron ser detenidos se encuentran en este minuto prestando declaración al interior del cuartel de la Policía de Investigaciones. Durante la tarde serán formalizados por usurpación de morada de manera violenta y además por asociación ilícita, ya que son varios los inmuebles en los que habían realizado esta situación. Además, nosotros conversamos con varias de las personas que arrendaban estas viviendas, estas piezas, básicamente por un valor de aproximadamente 180.000 pesos. La mayoría de ellos hoy quedó en la calle. Nos decían que a ellos al menos les habían mostrado supuestos contratos de arriendo y señalan no tener idea de todo lo que ocurría. Finalmente, les decía yo, hay 5 personas detenidas, 2 aún están prófugos, pero la policía ya tendría antecedentes de dónde se encuentran y probablemente dentro de las próximas horas serán detenidos. Tenemos declaraciones de estas personas que les decía yo hoy durante la mañana se encontraron con este allanamiento. Nos decían, ingresó la Policía de Investigaciones, por supuesto armados al lugar. Ellos no entendían muy bien lo que pasaba y finalmente durante esta mañana debieron desalojar la vivienda, sacar todos sus enseres del lugar y allí se produjeron situaciones bastante complejas. Algunos, como decían, no entender lo que estaba pasando, se negaban a finalmente salir de la vivienda y también ahí vemos cuando toman detenidas a estas personas que se dedicaban a básicamente tomarse estas casas para luego subarrendarlas a extranjeros principalmente. Conversamos con ellos, esto nos dijeron. Hace 3 días le acababa de pagar el último mes pues, de arriendo. Ahora tengo que salir de la casa, no tengo dinero, no sé cómo voy a hacer porque tengo que desalojar la casa. Y bueno, vengo a retirar mis cosas, a ver qué puedo hacer. Pues. Contacté con un caballero a través de Facebook. Lo necesitaba arrendar así lo antes posible. Eso fue en noviembre 24. ¿Cuánto te cobraban? 180.000 pesos. Estaba durmiendo, de hecho, cuando llegaron la PDI y nos sacaron, nos reunieron a todos en la sala y pidieron documentos y luego nos llevaron a declarar. Nosotros estábamos durmiendo y llegaron, pues no, pues a mí me apuntaron así, yo no sabía nada. Y yo, como le digo, yo también lo mismo que mi compañero, lo contacté a la persona por redes sociales. Lo más increíble, Avelino, es que una toma ilegal de una casa, una propiedad que no corresponde, además se arrendaba, pero estas personas no se les pedía ningún tipo de papeles. ¿Cómo ellos no tenían información de que efectivamente no eran los dueños los que estaban cobrándole por estos arriendos? La mayoría de estas personas que subarriendan son extranjeros, muchos además desconocen la normativa en Chile, por lo tanto ellos lo que nos señalaban es que simplemente se les cobraba 180.000 pesos y ellos pagaban por eso y vivían al interior de esta vivienda. No había contratos entre estas personas y los individuos que arrendaban las viviendas. Cuando algunos de ellos sospechaban de situaciones porque los dueños iban cada cierto tiempo a solicitar que les devolvieran sus viviendas y además también se enteraban por los vecinos que finalmente estas casas en las que ellos vivían eran tomadas, nos indicaban que les solicitaban la documentación a los supuestos dueños, estas personas que tenían estas viviendas tomadas, y ellos mostraban estos contratos de arriendo que finalmente se determinó por la Policía de Investigaciones que es documentación falsificada. Es por eso que además también se podría eventualmente formalizar a estos individuos por falsificación de instrumento privado. Conversamos también con varios de los vecinos del sector. Ellos eran los más contentos con este desalojo, ya que nos decían que son casas que si bien son casas grandes, al interior vivían
más personas de las que tiene la capacidad esta vivienda. Por lo tanto, se generaban varias incivilidades. Les contaba yo incluso que tenían gallinas, gallos en los patios, lo que llamaba la atención de los otros vecinos del sector, quienes además nos decían que por la gran cantidad de personas que vivían en una sola casa eran recurrentes, por ejemplo, las fiestas y los ruidos hasta altas horas de la noche. Al interior de esta vivienda vivían muchas personas que trabajan además en el comercio ambulante, por lo tanto el movimiento era bastante durante las noches, además en que traían la mercadería al lugar, incluso en horario de toque de queda. Conversamos con estos vecinos, esto fue lo que nos dijeron. Nos llamaba mucho la atención porque siempre había muchos autos y yo por lo menos decía, esa casa tan bonita, tan deteriorada, y incluso tenían una camioneta toda chocada, que siempre andaba por ahí. Para nosotros como vecinos es obviamente una mejoría para el barrio, porque siempre metían incluso pues hasta tarde. Se llama una persona de edad que es vulnerable y la ley tiene que actuar nomás, pues. Se tardó mucho, parece, sí. Pues. Más de un año. Se tardó mucho, demasiado. Bueno, son 3 finalmente los detenidos. Ellos serán formalizados durante esta tarde por usurpación violenta de domicilio y además también por asociación ilícita. Dentro de las próximas horas además deberían generarse nuevos allanamientos en otras viviendas de la comuna de Ñuñoa que estos individuos también tenían tomadas y que sus moradores llevan años intentando recuperar, como en el caso de la señora Rosita Garrido. Claro, más de un año, además amenazan, se ven las imágenes, usufructuaban de esto, cobraban un arriendo, las personas se quedaron ahí en las calles. Es toda una problemática en torno a este grupo que precisamente se dedicaba a este tipo de ocupaciones. Muchísimas gracias por el contacto. Nos vemos, Avelino.